Hola a todos, hoy nos encontramos en el Parque Tecnológico y vamos a hacer un contraste entre el currículum y la película Escritores de la Libertad o Freedom Riders. Aquí nos encontramos Mariana Álvarez, Vicky Rivera, Stephanie Pillón, Camila Guerra y Andrea Salcedo. ¿Qué aspecto le gustó más de la película? Bueno, a mí en lo personal, la manera en la que la profesora consiguió los recursos, en cómo se esforzó, no la manera, sino, que se esforzó por conseguir los recursos para sus estudiantes, fue muy lindo. A mí me gustó mucho el hecho que no se rindió, que a pesar de que los otros profesores le decían como que ellos no valen la pena, ellos no se van a llegar a esa capacidad para leer esos libros como Shakespeare o cosas así, ella nunca dudó de ello, ella dijo como que bueno, ellos pueden, solo que ustedes no les dan como la herramienta para que ellos lleguen a ese nivel de lectura. Mi parte favorita fue cuando ella intentaba que ellos tuvieran confianza entre sí, como que generar ese ambiente de confianza, y más porque ellos vienen de un contexto vulnerable y están como acostumbrados a que los discriminen por diferentes razones. Entonces el hecho de que ella pudiera crear un espacio donde ellos al final se sienten como su familia o algo, fue muy chévere. Y también me gustó mucho el hecho de que ella había interés por ciertas historias, por la historia, por lo de Ana Frank, los holocausto. Ellos de cierta forma se reflejaron en eso y ella buscó los medios para que pudieran escribir. Incluso trajo a la señora que ayudó a Ana Frank, que la ocultó en su casa. Entonces, el no minimizar, digamos, esos aspectos que eran importantes en el desarrollo de el espacio, ese que digo, de la confianza y todo eso entre ellos. Y también estaba el hecho de que muchos de ellos no sabían qué iba a pasar en el holocausto, ni siquiera sabían qué era. Hubo uno que se alteró cuando ella habló del holocausto y ella le preguntó, ¿tú sabes qué es el holocausto? Y ellos como que no sé qué es. Incluso había dos estudiantes que eran judíos, ellos mismos eran judíos, pero ellos ni siquiera sabían su historia. Porque un momento decían que hay nosotros, pero pues no saben qué pasó en el holocausto. Y nos hace ver cómo uno escucha sobre muchas cosas, pero no sabe sobre eso en realidad. Y que ellos están interesados por la historia de Ana Frank, pero no sabían realmente qué era el holocausto. Algo también era muy chévere la manera en la que ella utilizaba para corregir. Cuando había momentos en los que sentía que le faltaban el respeto, ella marcaba sus límites. Sin embargo, en situaciones donde ellos se sentían apenados o que se iban a burlar porque no sabían referente a algo, siento que ella como que encaminaba a que ellos evidenciaran que hubo un error, pero no permitía que se burlaran de sus compañeros, sino que al contrario era como que no, vamos, tú puedes, como es constante de repetirle palabras de afirmación o con actos también, el hecho de que tú puedes, se pueden generar conocimientos, vas muy bien, avancemos. O cómo llegó la situación en la que alguien escriba con un papel, eso fue lo que llevó a que hablaran del holocausto, pero cómo llegó a esa situación, cómo habló ella sabiendo el contexto que anteriormente habían avaliado cuando mataron a Jim, cuando lo mataron, conociendo todo eso, cómo mantuvo de cierta manera como un equilibrio, una cordura para ella abordar bien ese momento. Fue muy cuidadosa para que no llegue de pronto a respetarlo. Exacto. El contexto. Exacto, porque ella en vez de como que no deben hacer eso, otras vainas, ella como tal una historia de fondo de que como una pequeña acción puede provocar algo muy grande. Exacto. O lo que es como arte. Exacto. Mientras que para ellos era una burla, ella demostró que eso era arte. O lo que dices tú sobre cuando están equivocados de cierta manera, ella la profesora hace, los encamina a que, exacto. No, algo también muy chévere, que es el hecho, y que vamos a ver más adelante con la lectura, y es, ella todo el tiempo estaba contrastando con el contexto en el que estaban los estudiantes, cosa que a veces los pedagogos, los profesores dejan de lado, y es cómo lleva ella lo que ocurrió en la Alemania nazi a un contexto de Estados Unidos de personas que estaban inmersas en pandillas y todo eso, hacer como que ese enlace que permita, digamos, desarrollar su clase. Y tengo que me cuenta que era una clase de inglés, era como el equivalente que a literatura, tengo entendido yo. Entonces era como enlazar todo eso que tiene que ver el contexto, la historia, un mal chiste que hubo en clase y generar con base en ello conocimiento y que le dé resultados significativos. Interés. A mí me gustó mucho la parte del juego donde tienen que dar un paso al frente si alguno había más de un amigo, porque ese fue muy bueno. Fue triste. Yo lloré cuando el morenito, Yo lloré toda la película. el morenito como que todos iban saliendo y él seguía ahí como que
fue. Pero porque decían 2 amigos, 3 amigos, 4 amigos. 4 amigos. Y siento que de esa manera como que entre todos crearon simpatía hacia el otro, como si pusieron el zapato del otro, como que empatía, porque a pesar de que podían ser diferentes, hablar otro idioma, desde otra parte del mundo, se dieron cuenta, sus rostros eran también diferentes, sus rasgos eran diferentes, se dieron cuenta de que de alguna forma algo compartían, aunque fuera un pasado triste, algo triste, compartían algo que de alguna forma los unía a todos. Y todo esto respetando la situación, porque tenemos que también tomar en cuenta que ahora están en pandillas, y lo que tiene que ver referente a hermandad, a lealtad, en ese tipo de situaciones, en ese tipo de grupos, es muy complicado. A mí me daría miedo, como que el de pronto yo decir algo y faltar el respeto, o que sintieran que todo el avance que yo tuve un momento echara para atrás, porque en algún punto me equivoqué con una palabra o con un acto que fuera de que en mi contexto y para mí no fuese mal, pero que de pronto ellos le dan un significado diferente. Exacto. O por ejemplo que hace esa actividad y uno piensa a veces como que la va a embarrar, va a decir algo que no es, pero en el momento que pasa que todos pasan y dicen que no sé qué, se murió, y ella dice como que, o sea, para mí es algo hermoso y algo que tiene sentido. Lo que como que demos un minuto de silencio para estas personas que ahora no están y recordemos, y es como que la parte importante que siempre nos menciona Nidia, que no es solo como que enseñar literatura y ya, o gramática y ya, sino como que tú estás hablando de tu integridad como persona, y lo lindo que o sea, a mí siempre me gusta cómo ella lleva todo y cómo lo aborda todo, porque demuestra lo buena persona que es y cómo desde su privilegio, porque ella es privilegiada, entiende esas situaciones y es posible, o sea, contexto de la profesora Nidia, en muchas ocasiones, como estamos estudiando lengua materna, hay palabras o términos que podrían llegar a ser muy ofensivos, y la veces que algunos estudiantes o compañeros han apelado a esos términos, ella los corrige, pero de una manera en donde respeta la situación, y es como dice está mal, o no necesariamente dice está mal, sino que hace que tú reflexiones y que te des cuenta de que no es la mejor palabra que deberías utilizar para referirte a ese grupo de personas. Es como que toca diferentes puntos, de que te des cuenta como de la que profesora esta que da diferentes puntos que orientó en sí, como que orientó a que empezaran de otra manera. Okay. Bueno, para mí mi escena favorita de la película es cuando la profesora lleva los diarios para que cada uno coja un diario y así poder escribir todo lo que pasaba en su día, cualquier cosa que pues ellos querían, letras de canciones, poemas, lo que sea. Y para mí fue como algo bastante significativo, porque creo que fue el punto de partida para que los estudiantes se empezaran a interesar muchísimo más, pero también como que me sorprendió el hecho de que todo el mundo aceptara cuando mucho antes ellos ni siquiera estaban interesados por eso. O sea, lo que más les interesaba era que cuando salieran de su casa no los mataran, ya. Entonces, también fue sorprendente más bien que ella se ganara la confianza de ellos para que todos ellos estuvieran aceptando cada una de las propuestas que ella les decía, y así yo creo que por los diarios fue como un efecto mariposa, porque ahí ellos se empezaron a interesar muchísimo más por la lectura, por la escritura, se empezaron a interesar más también por lo que era de Ana Frank, el diario de Ana Frank, que se asimilaba muchísimo a sus vidas cotidianas. Y pues ahí incluso se reunieron fondos para que llevaran al colegio donde ellos tenían a la persona que refugió a Ana Frank, y la verdad es que para mí esa fue una de las escenas que más me gustó, porque fue el inicio de todo ese interés que ellos iban a tener. Ahora tenemos un análisis entre el texto, conceptos básicos de la teoría curricular, y de cómo ciertos elementos de esta hacen parte o lo podemos notar en la película. Por ejemplo, yo anteriormente le había hecho la pregunta a mi compañera de que qué significaba que la educación, o más bien que la escuela fuera parte de la sociedad, y una de las respuestas que me dio Stephanie fue que que
la escuela hace parte de la sociedad y que todo el currículo o lo que se va a enseñar ahí tiene que ir de la mano con el contexto, porque si la educación no va ligada al contexto es vacía, porque nosotros necesitamos vernos reflejadas y también que esta sea implementada, digamos, de una manera eficaz. Es como nos decía, ¿cómo se llamaba? Dewey. De que la escuela forma parte de la sociedad, donde el aprendizaje se basa en la acción y participación del niño, y es algo que hacía mucho, pero que también estaba el hecho de orientarlo para que ellos pudieran desarrollar esas habilidades, y es algo que hacía la maestra en la película. Ella los orientaba, buscaba maneras de que ellos se interesaran por las cosas para que llegaran a un punto donde ellos actuaran por sí mismos, no por obligación o por deber de que tienen que rendir cuentas en la escuela o algo, sino que actuaban por ellos mismos, llegando al punto así de ganar experiencia personal y que ellos mismos lo disfrutaran. Ya no era ay, me toca hacer la tarea, me toca escribir en el diario, sino era, yo quiero escribir una tarea, yo quiero ver esto, yo quiero leer ese libro. Y fue algo que es muy importante porque muchos se impulsaron a meterse más en la lectura. O como dice Hilda, que, o sea, el currículum tiene que ser flexible, o sea, tiene que adaptarse al contexto en los que ellos se encuentran, o sea, el contexto de pandillas y balaceras, o sea, ¿cómo tú haces eso? No, pero también es el hecho, porque hay el contrato de evidencia en las dos profesoras. Está la profesora, ¿cómo se llama el nombre? La mala, aquí es la mala, no sabemos el nombre, pero la profesora mala. ¿Ustedes qué piensan en el momento en el que la profesora mala le dice a ella como que si en un momento ellos llegan a fallar, Margaret, si ellos llegan a fallar, va a ser tu culpa y no la de los estudiantes? Es que es complicado. ¿Por qué? Porque el proceso de educación no solamente va en los hombros del docente. Ahí estaría siendo una educación tradicional, el hecho de que tienes que enseñarle todo y darle conocimiento y depende de ti. Pero era algo que ya no estaba haciendo, ya no quería darles conocimiento, quería generar conocimiento, y esa es la diferencia. Ahí podemos ver un contraste a lo que tú dices, de lo que menciona Hilda Tavares en el texto, y es que ella menciona que el currículo debe crearse con base en el contexto social del alumno, y que tanto los objetivos como los contenidos y las actividades de enseñanza y aprendizaje deben ir guiadas por ello, y era lo que la profesora Erin Growell, la profesora Growell intentaba, era el hecho de cómo generar ese tipo de conocimientos, cómo evaluar. Incluso la manera de evaluar fue diferente. ¿Por qué? Porque ella no hacía exámenes, sino que por medio de esos escritos, de esos diarios, ella pudo evidenciar que sí había avances en cuanto al proceso de educación de ellos. Exacto. Y que ahí se puede ver cómo está la presencia de una persona que se rasca más a un currículo que sí fue diseñado por la escuela y que funcionaba para un grupo de personas, y cómo la profesora Growell hizo todo lo posible por adaptar las cosas que ella necesitaba enseñar, porque es cierto que hay ciertos requisitos que en un proceso de educación se necesitan y que se te entregan, como adaptar eso que tú necesitas enseñar, pero a generar aprendizaje significativo y que se pueda desenvolver en un contexto diferente. ¿Por qué? Porque si vemos, creo que hubo un proceso en esa escuela donde se intentaba integrar a estudiantes digamos en un contexto vulnerable, que es el salón que le dan a ellos. Incluso se puede ver cómo se dividen, cómo se clasifican, y constantemente le decían, no, es que esos son los que van mal y mira los que van bien, porque te quieres cambiar de salón cuando se presentan la edad. Exacto, y es cuando ella vio que el contexto era muy diferente y que el aula de clases se había generado un espacio donde había más tranquilidad y no habían tantos comentarios racistas, o no habían comentarios donde se sintiera el estudiante vulnerado o discriminado. La división que había antes de tú eres latina, tú eres de los... Hay un grupo, ella se dio cuenta que había un grupo, estaba el grupo donde el grupo que ella le daba clase y otros más, y estaban los que eran de la escuela original antes de que se unieran. Volviendo a lo que dijo María en su momento, el hecho de cómo el ejercicio que se ponía frente a frente, y que tú también lo dijiste, es el que se generó empatía y el darse cuenta, ok, físicamente somos diferentes, tenemos historias de vida diferentes, pero algo nos une. Lastimosamente en este contexto eran las muertes de sus amigos o situaciones digamos sensibles, y la profesora lo supo abordar de una buena manera, una manera correcta. Siento que fue el hecho de cómo cuando cambió de puesto
que muchos siempre están divididos tipo por pandilla, incluso en el salón se veía cada uno por pandilla, y el hecho de, aunque fuera tipo un cambio, comillas, mínimo, ayudó a de que algunos se comenzaran a llevar mejor, de que se dieran cuenta de como que hey, no solo son nuestras diferencias físicas, sino hay algo más que podemos hablar. Ya no discutían tanto en el salón cuando hizo el cambio de silla, de puesto. Exactamente. O algo que también es como, me parece impresionante, o sea, puede parecer muy mínimo, pero cambia la vida de una persona, de un estudiante, de cómo a una le decían que, ay, tú vas a ser como tu mamá, tú vas a quedar embarazada y de ahí no vas a pasar, y cómo ella hizo que, siento yo, vi yo, que se valora, o sea, que ella misma dijera, yo no voy a ser así, yo voy a romper ese esquema. ¿Sabes qué pasa también? Que fue algo que mucho ella constantemente decía, muchos de ustedes van a ser los primeros de su familia en graduarse, nunca les dijo como los otros, que era como que no, ustedes no van a graduarse, que porque vienes tu tiempo ahí, no lo hagas, mira que no nos sirve, y era constantemente tú te vas a graduar, vamos que tú puedes. Afirmaciones positivas que permitían que de pronto ellos pudieran encaminarse de la manera correcta. Y volviendo a lo del currículo, algo que hacía mucho era la manera de evaluarnos, porque ellos sabían que de pronto en test escritos o cosas así no iban a tener, digamos, o no se iba a evidenciar un avance tan grande como el que ella iba teniendo, porque claro, o sea, al leer, sí, ella intentó en su momento utilizar herramientas donde se utilizaba una gramática más estructural, vio que no funcionaba, que no prestaran atención, entonces yo como pedagogo, ¿cómo hago para enseñarles lo que necesito enseñarles? Porque tienen que aprender, pero tomando en cuenta las necesidades del estudiante, el contexto en que se encuentra y, como tú dices, los recursos que se les da, porque también es cierto que ella estaba muy limitada y que la escuela decía, no, a ellos no porque los van a dañar, se los van a robar, los libros son nuevos. Cosa que siento yo en lo personal no estuvo tan bien el involucrarse de más en una situación, pero yo siento que también ella lo hacía, era por más que todo como una meta personal, un logro personal de poder generar algo, y sí se involucró de más, pero tuvo resultados positivos. Entonces, ahí es donde hay una pregunta que no tiene que ver tanto con el currículo, sino que es más bien en cuanto a la prestación personal de cada una, y es ¿cómo piensan ustedes que debió haber ocurrido la situación? Tal cual como ocurrió, en donde ella se involucró de más y hay ciertos aspectos de su vida que se vieron afectados, como el hecho del matrimonio, pero como tuvo un resultado favorable, está bien, o si es una persona que no debió involucrarse de más y solamente se habrá quedado con lo que la limitante, ok, no hay un libro, consigámosle copias, pero de pronto no esforzarse tanto para generar todo eso, o era necesario que hubiesen esas cosas, ese tipo de cosas. O sea, yo creo que si ella no se hubiera esforzado, ya no entiendo ya que la situación romántica de ella, posiblemente se hubiera quedado con ese personaje y exacto, o sea, hubiera sido como horrible, o sea, personalmente para ella hubiera sido horrible porque pero no solamente lo de que se dejó con el esposo, sino el agotamiento físico que tenía por llevar tres trabajos, porque literal era, estás trabajando para pagar cosas de tu trabajo. Pero yo creo que esos trabajos le generaban algo. El trabajo del hotel, gracias al trabajo que hace el hotel, ya puedo reservar una habitación completa para poder llevarlos a ellos a cenar con personas que estuvieron en el holocausto. Pero ustedes sienten que está bien el hecho de que se haya pasado más allá de lo que dice el currículo, de tu perfil como profesional, y empatizar o querer involucrarse porque se involucró de más en ciertas situaciones. Es que como tú dices, yo creo que eso depende de cada persona. O sea, para mí personalmente es como que es un aprendizaje que ella va a adquirir o algo bueno que va a adquirir. No, o sea, no nada se hace en vano ya. Entonces lo que hizo ella en vano no va a quedar. O sea, algo bueno, como dice Libra, le quedó lo de Libra, en este caso significa Camila también. Le quedó lo de donde se reunieron con los del holocausto y así, o sea, algo queda, o sea, mínimo, grande, pero es algo y eso es importante, eso es significativo para mí. O sea, siento que depende de, como dice Vicky, depende de la persona, porque para otras puede que haya sido algo agotador o que no valía la pena, pero para ella sí, era como, siento que era un agotamiento, pero que le da, de fondo le da una felicidad. Yo no la veía cansada y en toda la película, o sea, yo en un momento la vi quejándose de los trabajos. Exacto. Era como, ella incluso cuando tuvo una pelea con el esposo, ella dijo, no, pues que ella decía que ella lo hacía porque ella quería, nadie la estaba obligando. Entonces, antes de seguir,
algo relacionado con lo que te había mencionado de cómo evaluar, y es el hecho de que esto hace parte de los elementos del currículum, de que los elementos del currículum se ponen una serie de interrogantes que son cómo, cuándo y cómo evaluar, y cómo, qué y cuándo enseñar. Y como lo decía Desi, ella evaluaba de diferentes formas, porque ella no solo se seguía por un currículum, sino que buscaba otra manera. Sí. Sí. Que las preguntas las que deben responder el currículo, los elementos de un currículo. Los elementos del currículum que son dos tipos, de qué, cómo, cuándo enseñar, y qué, cómo y cuándo evaluar. Okay. Yo tengo entendido que la parte de qué enseñan son los objetivos que estaban trazados. Yo creo que podemos ver que la profesora lo que quería generar en ellos era que producieran, que escribieran y que aprendieran utilizando el cómo, que eran las estrategias que se evidenciaron que eran diferentes, que ya no fue la forma tan estructural del inicio, sino que más bien dijo, ok, a ellos no les funciona de esta forma, vamos a replantearme todo lo que tengo planeado y vamos a crear o buscar estrategias que permitan que ellos tengan conocimiento, al menos yo lo veo de esa forma. El cuándo siento que lo podemos evidenciar del hecho de que ella no fue de lleno a las cosas, que no como fue como que de lleno, como que bueno, te voy a evaluar esto y te enseño esto y te evalúo esto de una, sino que se tomó el tiempo de darse cuenta del contexto de que estaba su estudiante, que su estudiante eran estudiantes o niños, adolescentes en ese caso, de que no habían llegado a un tipo de mayor aprendizaje, porque muchas veces de alguna forma se lo habían negado, no se lo habían dado ese acceso. Y que al inicio también le faltaban el respeto incluso a ella. Entonces ella como se tomó el tiempo de ver cada estudiante, su contexto de vida, de que no era fácil, de que ellos tenían personas que les faltaban el respeto, de que están en pandilla, de que no saben que era de alguna forma una autoridad. Incluso se lo dijeron, porque debo respetarte solo porque eres maestra. Y al final hacen referencia a ella, que creo que ella te dijo ma, que le dicen ma, como yo no soy la mamá de nadie. Y él dijo, no, es de respeto. Y se podía ver cómo la marcó en gran manera a ella, y que fue como, bueno, ¿y ahora qué digo? Y todos se rieron, pero no se rieron de manera incómoda, sino como que, ay, bueno, ella lo entiende, vamos a explicarle. Y es en el momento en que de pronto ellos en algún punto del proceso de aprendizaje estuvieron, y ella no los juzgó, no los criticó, sino que les enseñó. Exacto, es como que yo el cómo y cuándo enseñar y evaluar a la vez, yo creería que era cada vez que se presentaban estos pequeños momentos en los que cometían algún error en cuanto a su ética y moral, por así decirlo, y ella los corregía desde la ética y moral de ella, o sea, formándolos no solo como gramática y eso, sino como personas integrales, de que no, esto no es así, pero no se lo decía tan así, sino que los encaminaba, los guiaba. También en cuanto a lo que ya era más de gramática, que estaban viendo, era cuando leía los diarios. Siento que ella debió, siento que en la película no se evidenció tanto, se hacía correcciones, pero cuando estaban en los computadores, sí, cuando estaban en los computadores ella se acercaba y le decía como que, y le señalaba, y ahí se podía ver que ellos borraban. Entonces son como cosas donde ella, ok, listo, empezó con su proceso, y ya cuando iba más encaminado, creo que es el momento de darle, digamos, exacto, como darle más responsabilidades o ver. Y siento que ella tampoco lo hacía de una manera, evaluada de una manera cuantitativa, sino de una manera cualitativa, y veía que con base en las necesidades, o en las, no son las necesidades, sino mejor dicho, las competencias de los estudiantes podían generar conocimiento. Exacto, es como que ella de alguna forma, ella buscaba siempre el momento adecuado para evaluar y el momento adecuado para enseñarle, porque hubo un momento donde mataron a uno de los amigos de una de sus estudiantes, y muchos le dijeron otros docentes dijeron que no tocara ese tema, y ella, aunque no lo tocó directamente, sí lo tenía presente y sabía de que de alguna forma están involucrados sus estudiantes, y no como que no ignoró ese hecho, sino también buscaba tanto respetar lo que pasó de la muerte de uno de sus amigos, de uno de los amigos de su estudiante, manteniendo un respeto, pero no tocándolo de lleno, diciendo que también es algo bueno. Que ella no sabía, digamos, lo que pasó entre las dos compañeras, que era la que era amiga del asesino y la amiga del muerto, del asesinado. ¿Qué ocurre? Que ella veía esa tensión y buscaba la forma como de que se integraran y se vieran que no son tan diferentes. Incluso llegó un momento en donde a ella la apoyaron en el juicio que tuvo la muchacha que habló y que entregó a alguien que probablemente le podía hacer mucho daño. O los esfuerzos que hacía la profesora
aparte de para la clase, materiales para la clase, los esfuerzos que hacía por una estudiante en específico, que fue la que estaba en el juicio, que no sabía si decir la verdad o ser leal a su novio, que hubo un momento en donde Cuando la estaban persiguiendo, cuando empezaron porque su vida estaba en peligro, y ella le comentó la situación a la profesora porque la estaban amenazando, tenía que salir de su casa y le dijo que le quedaba como un poco lejano el colegio de su casa para poder llegar. Entonces la profesora se ofreció para llevarla a la casa y la muchacha como que te tomó en esa confianza y así. y el hecho, o sea, de que en ese momento ella, o sea, la niña y otra compañera que fue la del problema también empatizaron y fue muy o sea, giggly, marica. Porque tiene poco. Que sí, ¿No? tengo poco, dámelo. algo que fue chévere, creo yo, era... Bueno, volviendo un poco atrás a la pregunta que había mencionado anteriormente, Tefi, Andy, ¿tú qué pensarías de la pregunta que Tefi planteó? Bueno, la verdad es que tiene sus pros y contras, más contras en su vida emocional, puesto que perdió la relación con su esposo, pero todo se debe como a la dedicación y atención que ella ponía en su trabajo al pues agotar absolutamente todos sus recursos para que sus estudiantes estuvieran genuinamente interesados, no solamente en el estudio de la gramática, de la lectura y escritura, que era lo que principalmente ella enseñaba, sino en ir al colegio en sí. Y ellos mismos lo dijeron al final, que era que ellos se sentían bastante en casa cuando ellos entraban al salón, puesto que toda su vida, absolutamente todos los que estaban ahí eran un poco de pandilleros, pero al entrar al salón de clases se podían sentir ellos mismos y tenían la necesidad de cambiar a través de todas las enseñanzas que ellos obtuvieron de no solamente de la maestra, sino de las estrategias que ella impuso para que ellos estuvieran más sumergidos en eso, ¿ya? Y creo que todas nosotras pudimos ver que ella al final como que no se rigió mucho, o más bien no se rigió en absoluto de todo el currículo escolar que la institución le imponía, puesto que ya pues veía que era algo bastante separatista, era bastante racista, y al igual que su padre, con el carácter de activista, ella también pudo tomar la iniciativa de con sus mismos recursos comprar para nuevos libros, comprar cosas que a ellos les interesara primero para después entrar en algo clásico, perdón, como lo fue el diario de Ana Frank. Ya, entonces como que a nosotros nos gustó bastante eso, el hecho de que ella tomó la iniciativa para hacer que ellos estuvieran más sumergidos y profundizaran muchísimo más, porque hasta quisieron que la misma persona que refugió a Ana Frank fuera al colegio y ellos mismos estuvieran vendiendo un montón de cosas para recoger fondos y llevarla allá. Fue gracias a que la misma maestra estuvo interesada en ellos y no pues inicialmente la escuela, y creo que fue la representación, como la mejor representación de lo que debería ser un profesor, que es básicamente estar ahí para sus estudiantes y poder que sus estudiantes estuvieran interesados en eso que ella enseñaba, no solamente a punta de teoría, sino al comparar sus vidas con el estudio y con sucesos que pasaron en el mundo, como lo fue el Holocausto y pues sus vidas en pandillas. Entonces sí, nos gustó bastante esa parte y ya. Ok, eso sería todo por el podcast de hoy. Muchas gracias por escucharnos.